Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos con la despedida. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. No te vayas muy lejos, Xavi. Dale al play. Qué gran día, qué bonita mañana, porque ya se va el peor presidente que ha tenido nuestro país. Un sexenio trágico, un sexenio de un destructor, un sexenio de un simulador, de un mentiroso. Se va con una muy alta popularidad. Traidor. Ay, lo de la popularidad. Se va con muy alta popularidad. ¿Eso de qué sirve? Pues... de nada, porque es el que más ha hecho daño a nuestro país y se va muy popular. ¿Eso de qué sirve? Como decía el otro día, que les dolió mucho a los chairos, por cierto. Su movimiento ganó las elecciones. Bueno, pues que compraron. Ay, claro, que es que AMLO es muy popular y Morena ganó las elecciones por paliza porque compraron ya. A ustedes sí que les compraron. En fin, qué gran día, qué bonita mañana. Se va el peor presidente de la historia. Vamos a deleitarnos hoy con la despedida que le dedican a AMLO los poderes mediáticos corporativos de México. Spoiler, el peor presidente que ha habido en la historia, un caudillo y un autócrata mesiánico y populista que sembró el odio en México, que empeoró todo lo que tocó y que no soltará el poder. Dime quién te ataca y te diré quién eres, pues vamos con ello. Lo primero, sácanos de dudas, Levín. ¿Los enemigos mediáticos de Morena ya entendieron algo de lo que pasa en México o siguen en fase de negación? No perdimos, no puede ser. Me temo que algunos siguen en fase de negación, tanto que hasta lo están consultando con el psicólogo. Esto no es coña. Por ejemplo, Irene Levy ayer en el diario El Universal. Desde la dura resaca, de la que aún no nos recuperamos algunos, toca reflexionar cómo pudo votar 60% por la continuidad de un régimen que exalta el odio, ha aumentado la violencia, ha continuado la corrupción, militarizado el país, destruido las instituciones, vulnerado la división de poderes y que miente sin ningún recato. ¿Cómo pudieron tantos, además, darle un poder absoluto en el Congreso sin entender la importancia de dibujar sanos límites en la construcción de un país? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Igual es que hizo brujería, como se pregunta hoy Infobae. Seguro que fue eso, por ahí van bien, compañeros, bien. Brujería. Siguen sin entender nada, según parece, y lo que os decía, algunos hasta lo han puesto en manos de un profesional. Sigue Irene Levy en El Universal. Así, continuó mi psicólogo, el populismo propone en el resentimiento una nueva meta, que el otro sufra. Es pensar, yo nunca podré alcanzar mis metas, pero me vengaré de aquellos a quienes identifico como responsables de que no haya podido lograr mis objetivos. El resentimiento y, por ende, la venganza. Así ha llegado AMLO, dice esta periodista, a calar hasta los huesos de su gente a través del populismo y la política del resentimiento. Era más fácil evitar un gobierno populista que revertirlo. La única forma ahora es reconstruir la inexistente oposición, pero no se ve por dónde. El camino será largo. Pues efectivamente, Manu, parece que hay quienes siguen sin saber por dónde les pega el aire y se desahogan escribiendo muchas veces resentimiento. Mira, eso también lo podría trabajar Irene Levy con su psicólogo. Se llama proyección. Bueno, pues más o menos así está hoy la derecha mediática mexicana, yendo de la cama al living, que diría Charly García, yendo del diván al escritorio para componer sus balances de este sexenio trágico. Por ejemplo, El Financiero. La instauración autócrata. López Obrador, como la figura carismática que es, asumió la visión mesiánica de que él era el señalado por el destino para realizar la cuarta transformación de la vida nacional. Por el destino no sabemos, pero por estos poderes mediáticos oligárquicos está claro que no. El Financiero. Carta al presidente. Aunque López Obrador se va, la historia lo juzgará. El tiempo pondrá en su lugar a cada actor de esta trágica historia que ha sido su administración. Falta de resultados tangibles en el combate a la corrupción, reforma al Poder Judicial, un ataque directo al equilibrio democrático, COVID-19, gestión errática y desorganizada, un Estado más fragmentado, más endeudado y más vulnerable a la corrupción y a la criminalidad. Su transformación no es más que una destrucción. Su tiempo en el poder ha estado marcado por un enfoque desviado de las prioridades reales de nuestro país. Un enfoque desviado de las prioridades reales de nuestro país. ¿Y cuáles eran las prioridades reales? No me lo digas. Gobernar para la élite económica, como siempre en México, ¿verdad? El Financiero, adiós AMLO. Los empresarios coinciden en que el presidente López Obrador nunca tuvo la humildad para escucharlos realmente. El enfrentamiento siempre estuvo presente y sufrieron día a día el acoso presidencial. Ahí tienen a Germán Larrea, quien no logró la compra de Banamex por el intervencionismo de AMLO y fue sujeto de
expropiación. Oh, pobre Germán Larrea, qué terrible injusticia. Se perdió presencia internacional, institucionalidad, división de poderes. Simplemente el mundo avanzó y México retrocedió. La credibilidad del Financiero sí que retrocedió. Más de este mismo diario. Adiós, AMLO, no te vamos a extrañar. Este es el titular, por si alguien tenía alguna duda. Su salida del poder formal a partir de mañana se sentirá como una bocanada de aire fresco en la vida del país. Inspira, expira, inspira, expira. Lo más lamentable del paso de AMLO por la presidencia es el encono social que propició. El Financiero le llama caudillo y hace su particular balance. En muchos ámbitos los saldos son claramente desfavorables. En educación, salud y seguridad hay evidentes retrocesos. La economía se estancó. La historia muestra que las figuras, como el todavía presidente López Obrador, necesitan construir enemigos. Sus partidarios deben identificar a aquellos que aparecen como los que quieren impedir el avance del pueblo, los adversarios. Y AMLO dedicó gran parte de su actividad pública de estos 6 años a atizar ese encono. Destruyó la vocación negociadora, le quitó todo mérito al diálogo. Dice el Financiero, diálogo, por supuesto, se traduce por no cumplir tu programa y hacer lo que quieran los dueños de México. Y a continuación este diario hace algo que ya comentamos la semana pasada aquí en La Base y que estamos volviendo a comentar hoy. Señalarle el camino a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál? Pues el contrario al que hizo AMLO. Con la presencia de una científica en la presidencia de la República, dice el Financiero, de alguien que no transmite odio y encono, sino racionalidad, hay la oportunidad de reconstruir. Ojalá suceda. Bueno, cuando tus enemigos te indican un camino, te están indicando pues por dónde no tienes que ir, ¿verdad? ¿Y la prensa española ha sido acaso capaz de escribir algo sobre el adiós de AMLO o siguen con la lengua pegada al trasero de su majestad? Básicamente siguen con la lengua ahí pegada, muy ocupados, pero también han escrito algo. José Ignacio Torreblanca. ¡Torreblanca! Nuestro amigo Torreblanca en El País, los selectivos enemigos de AMLO, el Mesías tropical. Tiene casi 20 años, dice este señor, pero el retrato que Enrique Krause pintó de Andrés Manuel López Obrador en Letras Libres en 2006, bajo el significativo título El Mesías tropical, mantiene plena vigencia. Encontrarán ahí un retrato perfecto del populista. Ahí verán en toda su desnudez la contradicción en la que viven los caudillos populistas. Su reciente reforma judicial está en la misma línea iliberal que la puesta en marcha por Víctor Orbán en Hungría. Tomarse en serio a AMLO no es fácil, tampoco recomendable. Lo difícil es saber hasta cuándo la sombra de su autoridad hipotecará a la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum. ¿Mandará también ella, como gustan decir los populistas, obedeciendo al pueblo, es decir, a AMLO? Mesías, caudillo, populista. A ver si renuevan un poco ya el argumentario, que esto de escribir todo siempre exactamente lo mismo empieza ya a aburrir. En fin, tomarse en serio a Torreblanca, la verdad es que no es fácil y tampoco recomendable. En fin, todo lo mismo, las mismas palabras, los mismos argumentos y al final del párrafo, pues lo de antes. AMLO hipotecará a la presidenta, que haría muy bien en romper y en pintar su raya para separarse del sexenio que hoy se cierra. Y básicamente lo mismo del mundo, esto mismo del mundo, en El País, gran coalición derecha progresiva mediática, donde, para rizar el rizo, ayer escribió Enrique Krause, el mismo al que citaba Torreblanca en El Mundo. Enrique Krause en El País, México, destrucción e incertidumbre. En junio de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales, escribí un ensayo sobre Andrés Manuel López Obrador titulado El Mesías tropical. Era, ante todo, un retrato psicológico de un hombre con vocación social, pero lastrado al mismo tiempo por una ambición de poder oscura, irracional, vengativa. Registré su carácter intemperante, su obsesión consigo mismo, su completo desinterés del mundo exterior, su ignorancia económica, su desprecio del derecho, su dogmatismo ideológico y su autoritarismo político. Nada tenía que ver López Obrador con la tradición liberal, constitucional, democrática de México, ni siquiera con la socialista. Claramente era un personaje tiránico. Su triunfo me parecía inminente y por eso advertí: México perderá años irrecuperables. Haber entrevisto lo que ha ocurrido no me da la más mínima satisfacción. Con toda mi alma hubiera deseado equivocarme. Acusar a alguien de ser egocéntrico y de estar obsesionado consigo mismo mientras te autocitas en un artículo tuyo de hace 18 años para decir yo ya lo vi, yo lo advertí. Pues oye, otra de proyección, no más trabajo para los psicólogos. ¿Y los psicoanalistas?
Quizá su legado más grave, continúa Krause, es haber sembrado día tras día el odio y la división en la sociedad mexicana. A esta tragedia se le ha llamado Cuarta Transformación. Es un agravio a la noble tradición socialista llamarla de izquierda. Es un agravio a la noble tradición socialista llamarla de izquierda. Cuando la derecha dice cómo debe ser la izquierda, echaos la mano a la cartera porque os pueden estar robando, amigos. ¿Cómo se explica la popularidad de Andrés Manuel? Se pregunta Enrique Krause, que se dispone a explicar qué mierda pasó aquí, como dirían en el Universal. Por un lado, responde, está la captura prácticamente total de la información, el monopolio de la verdad, el silencio y, en el mejor de los casos, la autocensura de los medios masivos de comunicación. Ya lo vemos ya, cómo se autocensuran. Así que la fórmula mágica, la brujería de AMLO, ha consistido en la captura prácticamente total de la información y el monopolio de la verdad. Pero oiga, si en México todos los grandes medios de comunicación están en manos del poder económico, ¿hay alguna captura total de la información? Sí, pero por parte de los enemigos del gobierno de Morena. AMLO les tuvo que confrontar con una conferencia todas las mañanas y transmitirla por YouTube, porque todos los medios de comunicación en México están en manos de las oligarquías. Nada. Esos son los elementos centrales de la servidumbre voluntaria que aqueja a la mitad de los mexicanos. La mitad no, el 60%, Enrique. Si todo sigue igual, tarde o temprano los ahora creyentes despertarán a la realidad y el despertar será doloroso. ¿Acaso entonces entenderán lo que los pueblos de Cuba y Venezuela, chupito, shot de tequila, o de mezcal, comprenden ahora? Los liderazgos mesiánicos traen consigo la esperanza del reino de Dios en la tierra, pero el resultado final es siempre el mismo: el hambre, la desolación, la postración, el exilio y vuelta la burra al trigo. Quizás Sheinbaum canalizará su propia vocación social a apoyar la autonomía de las personas sin exigir una obediencia política que las degrada. Quizá buscará la concordia, no la polarización. Quizá intente preservar el orden republicano. Quizá gobernará para todos. Quizá hablará con la verdad. Quizá dará inicio a un proceso arduo y largo de reconstrucción. Quizás, decía la canción. Ya veis, una vez más, que hay un empeño brutal en los discursos mediáticos en México por sembrar la cizaña entre AMLO y Claudia Sheinbaum y por animar a la nueva presidenta que rompa con la etapa anterior, y para ello pues están construyendo toda esa idea machista, porque jamás la dirían de un hombre, de que Sheinbaum es una marioneta sin voluntad manejada por AMLO, a ver si así le meten un poco el dedo en el ojo. Yo les recomendaría pues que cambien el chip y empiecen a demonizar ya a Claudia Sheinbaum si quieren, que la van a tener a ella 6 años de presidenta, a ella, no a Andrés Manuel. Entonces, pues esto de seguir diciendo que el problema aquí sigue siendo AMLO, pues como que no parece una estrategia demasiado inteligente para sus intereses. Llámenme loco, pero ellos sabrán. El caso es que todos los días van con lo mismo. Volvamos a prensa mexicana. El balance de Atypical TV. Calderón y Peña fueron mejores. AMLO pasará a la historia como el peor presidente de México. Bueno, los datos reales de la opinión de los mexicanos dicen lo contrario. Pregunta, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? Resultados. Cedillo, 3%. Calderón, 4%. Peña Nieto, 5%. Fox, 6%. López Obrador, 68%. Pero vaya, que cada uno se cuenta a sí mismo pues lo que quiere oír. Proyección. Aceptar la realidad es el primer paso, amigos de Atypical TV. Pueden preguntarle sobre ello ustedes también al psicólogo al que contrataron para que analice la personalidad de AMLO en su canal y que llegó a la conclusión de que, aunque redujo la pobreza, en realidad odia a los pobres. Experto analiza personalidad de AMLO, desprecia a los pobres, odia a los pobres en secreto. Otra de proyección, efectivamente, esto es un no parar. Y por lo demás, pues lo que os venía diciendo. Atypical TV, Claudia se arrodilla ante AMLO, y Atypical TV con el apodo losantiano, misógino y repugnante que quieren ponerle a Claudia Sheinbaum y al que personalmente le auguro poco éxito. Ojo que viene Arcada. Las mañaneras de la presirvienta. Otro, Claudia es su presirvienta. Otro, el guango aprieta a la presirvienta. En fin, muy evidente ya a estas alturas por dónde va a ir el relato mediático, al menos en los primeros pasos del gobierno Sheinbaum, porque ya veis que van todos exactamente con lo mismo. Pero para su incomprensión, ¿qué mierda pasó aquí? Parece que hay un 60% de los mexicanos que lo tiene claro. Mejor sirvienta de la mayoría social que mayordomo de los poderosos. Efectivamente. Gracias, Manuel.
Si tuviese que escoger una medida, una decisión política, un momento del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos 6 años, ¿cuál sería? El haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia.